Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de normas APA. Pues ayer no grabé porque, como ustedes se han dado cuenta, hay un pequeño inconveniente con el micrófono y es que produce por allá un ruido como, como que pareciera una olla express. Claro que pues no es tan demasiado incómodo, pero sí quería solucionarlo y bueno, finalmente no lo conseguí. Y más en esta casa por cárcel, pues no hay un técnico que me revise a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, mientras tanto, pues bueno, como tampoco es que resulte tan demasiado incómodo y no es que se escuche por encima de la voz, pues dejémoslo ahí, no pasa nada, mientras puedo solucionar ese inconveniente. Pues bien, en la sesión pasada estuvimos trabajando cómo hacer citas textuales, tanto largas como cortas, y haciendo énfasis en el autor y en el texto. Pues hoy aprenderemos dos cosas. La primera es cómo se hacen las citas no textuales o parafraseo o paráfrasis, que también se llama, y cómo citar cuando son dos autores o cuando son pues tres. Más de tres no, más de tres lo veremos en la siguiente. Pues muy bien, entonces lo primero que hay que decir es que parafrasear no es otra cosa que decir con nuestras propias palabras lo que dijo el autor, ¿sí? Yo leo el texto o alguna parte de ese texto y luego con mis palabras, lo que me interesa de ahí, pues voy a parafrasearlo. Voy a decir con mis palabras lo que el autor dijo. Y es necesario citar, aunque esté parafraseando, pues claro que sí, porque de todas maneras son ideas que estamos tomando de autores que no somos nosotros y por lo tanto es necesario que se haga la paráfrasis. ¿Cómo se hace? Pues es muy sencillo. Vamos a aprenderlo primero haciendo énfasis en el autor. Entonces, cuando nosotros vayamos a parafrasear haciendo énfasis en el autor, en este caso voy a tomar un texto que se llama Enseñar Lengua, escrito por Marta Luna, Gloria Sanz y Daniel Casani, y fue escrito en el 2005. Bueno, en realidad en el 2005 es la última edición que hay del libro, porque fue escrito mucho antes, creo que por allá en 1993 o 94, pero yo tengo la última edición. Bien, entonces aquí voy a parafrasear algo sobre las habilidades lingüísticas. ¿Qué quiere decir parafrasear? Nuevamente repito, que yo voy a decir algo que ellos dijeron, pero con mis propias palabras. Pues bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es que hago el encabezado para fulano de tal, fulano de tal y fulano de tal. ¿Cómo hago eso? Pues como son tres autores, yo debo darme cuenta de los apellidos de ellos, ¿cierto? Porque recuerden que siempre citamos el primer apellido o el apellido por el cual el autor más sea reconocido. Y debo organizarlos de manera alfabética. Por ejemplo, tengo Sanz, Luna y Casani. Entonces el orden correcto sería Casani, Luna y Sanz, ¿sí? Si solo fueran dos autores, pues solo pondría, por ejemplo, Casani y Luna. Pero en este caso, como son los tres, pues los vamos a poner los tres. Entonces aquí dice, para Casani, Luna y Sanz. Observen la manera como lo escribí ahí. O sea, escribí para Casani, coma, Luna, después de Luna no hay coma, sino una Y, y luego dice Sanz, ¿cierto? Para Casani, Luna y Sanz. Luego voy a abrir paréntesis, escribo 2005, que sería el año, cierro paréntesis, y ahora lo que voy a hacer es que voy a escribir el texto que quiero parafrasear. Listo. Entonces ahí ya me quedó. Para Casani, Luna y Sanz, 2005. Luego dice, las habilidades lingüísticas pueden clasificarse, no sé qué, bueno, hay un texto ahí, ¿sí?
Si ustedes se dan cuenta, la L aquí en este caso es mayúscula. No debe ser mayúscula, debe ser minúscula, ¿cierto? Porque hace parte del mismo párrafo y antes de eso no había ningún punto ni nada. Entonces, perdónenme ahí el error, pero ya lo corregí, ¿sí? Cuando ustedes estén redactando, por favor, si hacen énfasis en el autor, no ponemos mayúscula en el texto. La primera palabra no, por favor, porque pues no tiene sentido y gramaticalmente es incorrecto. Entonces aquí está. Para Casani, Luna y Sanz, 2005, las habilidades lingüísticas pueden clasificarse ya sea haciendo énfasis en el código o en el nivel productivo o receptivo del hablante. Listo. Eso es lo que ellos dicen, eso es lo que yo parafraseé. Entonces eso es cuando hagamos énfasis en el autor. ¿Qué me falta al final del texto? Pues el punto para indicar que ahí ya terminó mi párrafo. Bueno, ahora vamos a citar, pero haciendo énfasis en el texto. En el texto. Entonces, ¿cómo se hace? Pues exactamente lo mismo, pero invertimos los papeles. Recordemos, aquí no necesitamos poner ni comillas, ni cursiva, ni cursiva no, sino iba a decir ni sangría, porque no estamos tomando una cita textual, sino que estamos parafraseando. Por eso no ponemos ni comillas, ni sangría. Entonces, como vamos a hacer énfasis en el texto, pues lo que tenemos que hacer ahora es, primero aparece el texto, ¿sí? Observen que ahí lo pegué, ¿cierto? Ahí sí empieza con mayúscula porque es un párrafo distinto, ¿cierto? Y ya, ahí me aparece el texto. Ahora, ¿qué me falta? Pues el autor y el año. Por favor, cuando nosotros estemos haciendo una paráfrasis, antes del paréntesis de la cita no debemos poner punto. El punto lo ponemos después de la cita. ¿Cómo así? Aquí, donde dice hablante, que es la última palabra de ese texto, no necesito poner punto. ¿Por qué arriba sí lo puse? Porque arriba estaba haciendo énfasis en el autor. Observen, cuando yo hago énfasis en el autor, escribo autor, año, entre el autor o los autores fuera de paréntesis, el año dentro del paréntesis, a continuación el texto, y al final pongo punto porque ahí termina el párrafo. ¿Estoy parafraseando? Sí, pero haciendo énfasis en el autor. Cuando yo haga una paráfrasis haciendo énfasis en el texto, ojo con esto, no ponemos punto al final del texto, sino al final de la cita. Entonces aquí no pondría el punto después de hablante, sino después de la cita. ¿Cómo se cita aquí? Pues abrimos paréntesis y escribimos lo mismo. Casani, coma, Luna y Sanz, coma, 2005. Cierro paréntesis y entonces ahí sí voy a poner punto. ¿Bien? Entonces miren que el punto no me quedó después del texto, sino después de la cita, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos presente. Ahora, ¿cómo hacemos si solo son dos autores? Pues exactamente igual que si fueran tres, solo que no vamos a poner obviamente coma en la mitad de los dos, sino que vamos a poner la Y. Suponiendo, por ejemplo, que voy a hacer énfasis en el autor. A ver, énfasis en el autor. Y suponiendo que este texto, porque este texto sí es real, este sí fue escrito por los tres, pero suponiendo que solamente lo hubieran escrito Luna y Casani, entonces yo escribiría para Casani y Luna, entre paréntesis escribiría el año 2005 y a continuación el texto. Y como estamos haciendo
énfasis en el autor. Recordamos aquí que después del año no llevaría mayúscula sino minúscula. Exacto. Y ahí nos quedaría. Y si fuéramos a hacer énfasis en el texto, bueno, y aquí al final nos faltaría el punto, ¿cierto? Eso, porque indica que ahí termina el párrafo. Y si fuéramos a hacer énfasis, si fuéramos a hacer énfasis en el texto, pues escribiríamos primero el texto, al final no pondríamos punto, sino que dejamos un espacio, o sea, con la barra espaciadora, abrimos paréntesis, escribiríamos Casani y Luna, coma, y luego 2005. A continuación cerramos paréntesis y ahora sí ponemos el punto. ¿Ya? Eso es todo, amigos. No es tan difícil, no es cosa del otro mundo. Y bueno, nos encontramos entonces en la próxima sesión. No olviden suscribirse al canal y hacer comentarios en caso de alguna sugerencia o alguna inquietud que pueda surgirles y en lo cual yo pueda colaborarles. Aquí estaré gustoso para ayudar en lo que pueda. Muchas gracias, chaos.